hacerlo tan largo, entender el tiempo leyendo todo eso, ustedes les facilito el material y ya ustedes pueden leer eso de manera clara, está todo ahí. Entonces, tenemos estrategias de socialización centradas en actividades grupales. Siempre es bueno, a mí me gusta por lo general evaluar de manera grupal. Estrategias de indagación dialógica o cuestionamientos, aprendizaje basados en problemas, eso está también en el diseño curricular. Estrategias de aprendizaje basado en proyectos, técnica de estudio de caso. Por lo general en la universidad, en materias que he dado de pedagogía y cuando di didáctica, uno veía eso sobre estudio de caso y en realidad a veces no se lo ve hasta tedioso, pero es importante para desarrollar en los estudiantes el pensamiento, o sea, la estrategia que dijimos que eh, era fundamental, ¿verdad? Entonces, tanto hablamos de las específicas y de las fundamentales, pero el pensamiento lógico, crítico y creativo, o sea, los estudios de caso son buenos para desarrollar esa competencia fundamental. Y es bueno para desarrollar la competencia fundamental basada en problemas. O sea, en ese estudio de caso hay una problemática que estamos tratando de darle solución. Entonces, es bueno esa. Están los debates también. Los debates se utilizan mucho. Las personas, los del área de social y lengua y literatura, utilizan el debate como una buena estrategia de aprendizaje para los estudiantes, pero a veces lo de las otras áreas como matemática, como que eso no le llama la atención, pero una buena estrategia. Evaluación de los aprendizajes, o sea, cómo te evalúa el aprendizaje de los estudiantes. Como todos entendemos, nosotros no aprendemos al mismo ritmo, porque nosotros a veces estamos en la universidad, hay compañeros que aprenden diferente. O sea, yo recuerdo que en la universidad, siempre cuando uno entra al principio, digo siempre, no sé si se hace todavía, a uno le hablan de los tipos de aprendizaje, de kinestésico, si es visual, si es auditivo. Yo me he topado con personas que dicen que esa teoría es un disparate. O sea, hay diferentes teorías, pues sabemos que la teoría del aprendizaje todo es teoría y hay puntos en comunes que algunas tienen, otras no comparten la misma idea central, pero el tema de los aprendizajes para mí es fundamental. O sea, a veces hay estudiantes que aprenden haciendo mucho, porque por lo regular yo aprendo más cuando hago. O sea, yo no soy de que visual, pero así yo di que nada más leyendo sin hacer, no tengo un aprendizaje significativo. Entonces a veces es bueno conocer, como hablaba ayer, de que los estudiantes que trabajan de manera general y particular, porque para eso usted trabaja el indicador de logro, para saber si ese estudiante que usted le está poniendo una nota alcanzó ese indicador. Entonces, para eso es que usted debe saber cómo ese estudiante aprende. Hoy estaba tomando un taller sobre eso mismo, precisamente, evaluación de los aprendizajes. Y alguien decía, el expositor, que si un estudiante aprende, le gusta la música urbana y aprende con el dembow, que a mí no me gusta el dembow, yo digo, ajá, vamos a ver si con un dembow ese estudiante puede aprenderse tal tema. O sea, que él me puede decir eso, déjame asignarle este tema, este, eh, no sé, por poner un ejemplo, el teorema de Pitágoras, y él no se lo aprende de ninguna manera, y yo vamos a decirles un dembow con esto, y que se lo aprenda, lo importante es que se lo aprenda. Entonces, para eso hay que conocer el tipo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, aquí dice, es bueno leerlo, la evaluación es un proceso sistemático y continuo de recogida de informaciones relevantes con la finalidad de que los actores del proceso educativo reconozcan y aprecien la eficiencia de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes. Otra cosa para que el estudiante esté dispuesto a aprender, usted como que se va a dedicar a la enseñanza, ¿verdad? Usted como docente debe decirle al estudiante, o sea, en qué eso le va a servir, porque en muchas ocasiones uno llega y uno quiere dar muchísimo tema, o uno ve, porque cuando uno estudia algo no le parece interesante. A mí me parece interesante la matemática, pero no a todo el mundo le tiene que parecer interesante. Yo tengo estudiantes que diferentes, que tal vez a uno le gusta el arte, a uno le gusta social, a uno la literatura, pero yo debo impartir una materia para que todos los estudiantes me aprueben la materia. O sea, yo estoy buscando, yo no puedo plantearme desde el principio trabas, de que no, yo sé que va a pasar uno o dos, o sea, para que todos aprueben la asignatura. Entonces, yo debo decirle al estudiante en qué eso le va a servir, o sea, para qué.
eso le puede funcionar. Entonces, a la hora de dar un tema, no es simplemente darlo, sino hacer partícipe al estudiante, porque se supone que usted es un guía, usted está ahí para guiar al estudiante en la construcción de su aprendizaje, no para depositarle ahí todos los temas que usted se sabe. Entonces, en esa parte se debe conocer al estudiante por eso mismo. Aquí entre las evaluaciones, pone algunos ejemplos, como portafolios, diarios reflexivos en la clase. O sea, los diarios reflexivos que yo he visto que en práctica docente le dan mucho énfasis, son muy importantes para evaluar al estudiante. O sea, porque ahí el estudiante cuando sale de la clase reflexiona en lo que pasó en el salón de clase. Entonces, es bueno porque ya la evaluación es continua. Antes, la evaluación era como a final. Alguien decía y daba todos los días clase, y todos los días dio clase, y al final del mes aplicó un examen, una exposición, etcétera, y evaluó. Ahora no, ahora la evaluación es continua. Entonces, es día a día. Entonces, como es día a día no quiere decir que todos los días que usted vaya de una evaluación, pero usted no puede evaluar al final. O sea, todo lo contenido que usted dio, evaluarlo al final, porque no es contenido que estamos evaluando, sino indicadores. Entonces, el diario reflexivo es fundamental y en práctica le da mucho énfasis porque diariamente él puede reflexionar en eso. Aunque hayan personas que dejen el diario de que para el final, o sea, ya hay que entregar el diario tal día y ahí se hagan todas esas reflexiones un día, pero lo ideal es que se ponga y que el estudiante vaya reflexionando día a día. Bueno, aquí está también los mapas conceptuales y semánticos. Yo en mi caso le pondría organizadores gráficos. O sea, a mí me hablan para englobar todos los mapas que nosotros podemos ver, brochure, mapa de caja, mapa mental, mapa conceptual. Entonces, los organizadores gráficos son fundamentales. También está la observación del aprendizaje y los registros anecdóticos. Los debates, entrevistas, puestas en común, intercambios orales, ensayos, trabajos, resolución de problemas, estudio de casos, pruebas situacionales para resolver casos. O sea, eso va relacionado al estudio de casos. Entonces, ¿qué es algo fundamental cuando usted va a entrar y da una clase por primera vez, un salón de clase? Porque ya ahora nosotros, o lo que yo aconsejo siempre, no es simplemente plantearse como un dictador cuando tú llegas a la clase. Entonces va a ser de esta manera, llegué yo con mi cara dura y los estudiantes tienen que hacer lo que yo diga aquí. Entonces, el proceso se da mediante la negociación. Tú tienes que negociar con el estudiante. O sea, hay un ejemplo que alguien puso en un taller que él decía, tú como maestra primaria, tú vas donde un niño que está montado en un columpio y le dice, mira, tu turno te lo da. Tú estás tratando de negociar con él, pero él no te hizo caso. Si después tú vuelves en la negociación y le dices, mira, este niño es más pequeño que tú, o sea, él le toca, el niño sigue igualito, columpiándose, entonces tú estás volviendo a negociar con él, pero en este caso haciéndole entender el significado de justicia, o sea, lo justo. O sea, mira, él es más pequeño que tú y le toca a él, vamos a dejarlo. Ahora bien, si tú una tercera vez le dices, mira lo que vamos a hacer, un rato tú y un rato él, y él se baja, o sea, cuando tú lo haces partícipe a la persona de la negociación, a ti te conviene más, porque cada uno de nosotros sabemos que cuando alguien está negociando con nosotros, si no nos conviene, no entramos en ese negocio. Si alguien va a negociar conmigo y si a mí no me convino, yo como que no quiero mucho eso. Ahora, si alguien me dice de que, mira, vamos a hacerlo así, vamos a hacer esto, te va a tocar el 20%, te va a tocar algo, te sientes mejor de que te digan, mira, yo voy a hacer esto y me voy a ganar unos cuartos, pero soy yo, o sea, déjame ese trabajo a mí. Entonces, siempre la negociación no es simplemente que los dos estén de acuerdo, sino la negociación es un acto donde las personas están queriendo llegar a un resultado, tienen una negociación para obtener un resultado. El resultado depende, porque hay gente, en principio, si el niño había sido un poco más consciente, el otro más grande, cuando le dicen le toca a él, está bien, o sea, se lo da. Ahí se negoció como quiera. Ahora bien, siempre es bueno, y más en la actualidad, ser partícipe de la negociación al estudiante. Cuando tú vienes y le dices, di que mira, yo voy a dar este tema, son 45 minutos, pero yo entiendo como que en ocasiones es la última hora de clase, están cansados, se quieren ir para su casa. En ocasiones yo le digo, hasta yo estoy cansado. Entonces, de los 45
de los 45 minutos de clase, yo voy a dar 30 minutos o yo voy a dar 35 minutos de clase. Vamos a tratar de hacer silencio, de poder atender lo más que se pueda y ya 10 minutos vamos a tenerlo para respirar aquí, para relajar la mente. Entonces, difícilmente no me funciona cuando yo implemento esa, cuando yo a veces, yo antes tenía la facilidad de entrar como que yo era el matatán a la clase y con la cara arrugada y que tienen que hacerme caso porque yo soy el profesor y yo soy el que estoy aquí. Y en esta sociedad eso no funciona ahora mismo. La sociedad de hoy en día eso no es muy efectivo. ¿Alguien quiere hacer un aporte? Rey, Rey Alexander, tiene la mano levantada. No, no la tengo levantada con error. Ok. Bien, entonces. Otra cosa que no toqué aquí, y es bueno siempre que lo lean en el diseño curricular, el perfil de egreso del currículo dominicano. O sea, en el perfil de egreso, ¿qué se espera de ese estudiante que se está graduando de bachillerato? O sea, ¿qué la sociedad está esperando de ese estudiante que usted como docente esté educando? Y el diseño curricular lo dice, por ejemplo, parte de lo que está ahí, que podemos leer 2 o 3 puntos, no todos, dice, conoce y cuida responsablemente su cuerpo, practica adecuados hábitos de vida y alimentación encaminados a promover su salud física, emocional y mental. Si ustedes se fijan, eso se relaciona mucho con una competencia fundamental que habla sobre salud y, o sea, no recuerdo bien el contexto completo, ya que yo en realidad no he utilizado esa competencia fundamental, porque no he trabajado, aún yo no he implementado en mis clases lo que le decía sobre articulación de área. Yo estoy hablando de lo que es lo correcto y se debería hacer. Ahora bien, en ocasiones, todo eso es superficial, como le dije, usted llega a una escuela y el otro docente no quiere trabajar con usted, no obligado. Pero nosotros mismos debemos educarnos de que debemos trabajar por articulación de área y sea abierto para si otro profesor y otro docente quiere trabajar con nosotros articulando su área, chévere, le damos para allá. Bien, entonces, el siguiente punto dice, piensa de forma lógica, analítica y reflexiva, lo cual le permite asumir posturas coherentes y pertinentes. Eso lo vimos sobre la competencia. Alguien dice, es la competencia ambiental y de salud. Excelente, sí, esa es la competencia. Entonces, se supone que nos estamos formando con la visión del currículo, o sea, por eso el énfasis, la importancia de la planificación. Si se quiere hacer un trabajo bien y que se llegue a un producto, vamos a decir que los estudiantes son ese producto final, entonces que se lleve un producto que sea lo más efectivo posible. Nosotros si trabajamos de acuerdo al diseño curricular, que tenemos uno de los mejores diseños curriculares de toda Latinoamérica completa, entonces podemos hacer un producto final que sea lo más efectivo posible. Entonces ahí usted se da cuenta que usted como estudiante que usted le da clase en primero, en segundo, en tercero secundaria, hasta sexto secundaria, usted debe tratar de alcanzar esas competencias fundamentales para que él cuando salga, el estudiante pueda pensar de manera lógica, analítica y reflexiva. Bien, una de las competencias. ¿Qué más dice? Piensa por sí mismo, sí misma, desarrolla su creatividad y los talentos que posee en el marco de los valores personales y sociales, a la vez que dialoga a través de diferentes manifestaciones artísticas. Evidencia habilidad para construir argumentos válidos utilizando métodos y técnicas de indagación, etcétera. Por ahí va. Se sitúa en capacidad de diálogo con otros contextos y busca soluciones a situaciones y problemas de la realidad con miras a elevar la calidad de vida de su comunidad y la sostenibilidad ambiental. Aquí hay algo importante, no sé si a muchos le ha pasado, pero yo sé que muchos salimos del bachiller y no salimos con miras a algo claro. O sea, todo eso que se fundamenta en el currículo que está ahí. O sea, si el bachiller saliera, como dice eso que está ahí, o sea, la sociedad de nosotros fuera otra. O sea, tú te das cuenta cuando tú lees esa competencia fundamental y cuál es el perfil de egreso del bachiller, que estamos muy lejos a miras de lo que es la realidad. O sea, los docentes no trabajan en su gran mayoría para nada asociada con eso que dice ahí.
porque yo entiendo que también no es simplemente culpa del docente, porque, o sea, la parte administrativa no ayuda mucho, que a ti te pongan 40 muchachos en una aula, que a ti te pongan demasiado grado, te sobrecarguen, no va a dar que tú hagas un trabajo de calidad, porque yo mismo he ido a lugares a trabajar donde me dicen, mira, vamos a darle 8 cursos, o sea, 8 cursos, pues, ¿qué trabajo que esperan que yo haga? Porque 8 grados son demasiados. O sea, yo puedo dar los 8 grados, pero no va a tener la calidad que se espera. O sea, el producto final que se espera no lo va a tener, porque yo soy sincero desde el principio y he hecho planificaciones para yo hacerla todos los días, como que eso no se oye, que yo lo voy a hacer así, lo voy a cumplir. Mejor sé claro, no tratar como que de hacer la cosa por, o sea, yo quiero esto, déjame decir que sí para allá y después queda mal. O sea, es mejor usted tener una palabra y usted hablar y tratar de negociar para usted quedar bien, que después usted queda mal. Después usted decir sí, sí, sí. Y después que usted se vea un mes, 2 meses haciendo todo eso, usted tiene que levantarse temprano, que tiene que hacer evaluaciones, que tiene que ir de estrategia, que tiene que elaborar recursos, que usted tiene que hacer eso para 8 cursos, 8 planificaciones. Usted no va a hacer un trabajo, yo dudo que usted haga un trabajo de calidad. O sea, no digo que alguien no lo pueda hacer, pero vuelvo y digo, dudo que se haga. Por eso siempre es bueno actuar de manera clara. Entonces, ya ahí habla todo eso del perfil del egresado que debe tener. Ahora bien, los niveles de dominio. Le decía cuando iniciamos que los niveles de dominio son 3. Van del 1 al 3. Entonces, eso depende del diseño, que cada uno va asociado al diseño curricular. El 1 de inicial, el 2 de primaria y el 3 de secundaria. Aquí dice, podríamos leer aquí un poco lo que dice el nivel 1. El niño o la niña que egresa del nivel inicial se relaciona con otros y otras con respeto, armonía y sentido de igualdad, identificando sus necesidades e intereses, así como algunos de sus derechos y deberes. Participa en distintas actividades en la creación y respecto de las normas de convivencia de su entorno, acatando las reglas establecidas para una vida democrática. Se sensibiliza ante situaciones de injusticia del entorno social y natural, identifica y disfruta de algunos elementos de la cultura dominicana y de otras culturas, mostrando sentido de pertenencia a la propia. Bien, usted ve eso y eso suena como que muy lindo. O sea, para cuando usted ve un estudiante de cualquier nivel que sale de un nivel completo y usted analiza si cumple con eso que está establecido los niveles de dominio, usted se da cuenta que son muy pocos. O sea, no voy a decir que ninguno cumple, pero muy poco cumple con el nivel de dominio que debe obtener cuando sale de un diseño curricular. Bien, entonces, aquí para terminar la presentación, esta es la parte de la referencia, que fue la persona que me facilitó eso. Entonces, puse la referencia. Porque lo importante no es simplemente quedarnos la teoría lo que dice, aunque todo eso fue sacado del diseño curricular, sino ver el diseño curricular como tal. Ninguna duda con nada de eso que se habló ahí. No, de momento. Bien, diseño curricular. Muchas personas conocen el diseño curricular, excelente, se conoce totalmente. Ahora bien, algo que debe dominar y que debe estar relacionado con el registro. Si alguna persona se detiene un momento a pensar cuando se hizo la planificación, pero la gran mayoría, que a veces estamos en el IFO2, planificamos, pero hay un detalle importante. O sea, nosotros no bregamos con registro, nosotros vamos a hacer intervenciones en muchas ocasiones, y no digo que sea el caso de manera general, en ocasiones nos dejan o sea, nos facilitan los registros, después ya vas a planificación los registros. Si ustedes se fijan y ustedes se dan cuenta de algo, los indicadores no vienen relacionados a una competencia específica en el diseño curricular. O sea, usted tiene la competencia específica ahí en la parte izquierda y los indicadores en la parte derecha. Entonces, ¿cómo yo sé cuál indicador va en la competencia? Usted lo que empieza a leer y empieza a relacionar con la competencia que está ahí. Pero si usted se detiene para mirar el registro, usted se da cuenta que el registro sí relaciona los indicadores de logro con la competencia. Que lo vimos ayer, nosotros vimos que el registro tenía, cuando se iba a poner la nota, competencia específica, y tenía 4 indicadores por competencia específica donde se iban a poner la nota. Bien, entonces, eso de entender que cuando usted va a hacer una planificación, usted no debe mirar nada más, como dicen mucho, un diseño curricular. Tiene que agarrar su registro en la mano
Y como los registros ahora están virtuales, usted lo puede tener todo. Usted agarra los registros y cuando usted ya prepara su planificación, tome su competencia, tome el contenido, o sea, tome el tema que usted va a trabajar y tome los indicadores, usted va a saber a dónde va, porque cuando usted lo vaya a poner, usted va a saber dónde va y eso. Entonces, lo que se busca es cuando usted vaya a hacer una planificación, si usted quiere hacer su diseño curricular, toma su tema y toma la competencia específica que dice el currículo. No tome lo que dice el diseño curricular. O sea, te agarra competencia específica del registro y los indicadores que están en esa competencia, porque están relacionados. O sea, no es que en el diseño curricular está de una forma y en el registro va a ser totalmente lo contrario, va a hablar disparate. No. O sea, eso está relacionado como debe estar relacionado. Lo que pasa es que aquí está tirado a lo loco. En el diseño curricular eso está tirado. Usted no sabe dónde va cada uno, porque usted puede pensar que cada uno va como en ese orden, como están los indicadores, porque usted tiene aquí que las competencias específicas sí están divididas. Usted tiene razón y argumenta, comunica, modela y representa, conecta, resuelve problemas. Entonces, utiliza herramientas tecnológicas. Entonces, si usted se fija, usted puede ver cada una de las competencias específicas, pero el registro, con el registro usted sabe con cuál indicador de logro se relaciona. Bien, entonces, como yo le decía ayer, cuando usted agarra y usted hace su planificación, usted la hace de unidad, el profesor es que domina el contenido. Como en teoría, usted que domina el contenido, usted va a adecuar esos temas y ese contenido al año. O sea, usted ve el diseño curricular y si usted es de lengua española, usted domina lo que dice ese diseño curricular, todos esos temas, usted los distribuye como usted lo pueda dar, porque los de matemática que han hecho planificación de diferentes grados se van a dar cuenta que cuarto de secundaria lo tienen full. O sea, cuarto de secundaria le dan al estudiante toda la geometría plana que ellos encontraron y después viene y pasa a geometría de o sea, a nosotros nos dan dos asignaturas con eso. Y usted tendría full, o sea, yo veo eso que está demasiado lleno. Sin embargo, quinto de secundaria está flojo, o sea, usted llega a quinto de secundaria en matemática y nada más le dan a ellos. La primera unidad se llama teoría de ecuaciones, exponentes y logaritmos. Cuando usted se va a los temas que tienen esa unidad, de cuando dice concepto, usted se da cuenta que son dos nada más. Ecuación de la recta da 2 puntos y da 1 punto, y la pendiente, cónica y sus elementos. Se fue de ahí, trabajó todo eso. Es una unidad. Después llega a la siguiente unidad, vectores. Entonces, aquí se trabaja todo lo referente a vectores. Y después llega una última unidad llamada trigonometría. Ahí tienen todos los referentes a la trigonometría. Y ¡pum! Se terminó el año escolar. O sea, si usted se pone a trabajar en quinto, como trabaja en cuarto, que tiene que adelantar muchos contenidos, usted se va a dar cuenta que usted en el primer semestre ya trabajó el año entero. Y ya usted, o sea, ¿y qué va a dar? Si te quedan 6 meses, tú estás en quinto todavía. Entonces, los contenidos en cada área van a depender del nivel de dominio que tenga el maestro y él es que lo va a ajustar. Entonces, yo digo, contra el quinto, para mí es un error grave. Para mí, yo considero que si yo hubiese hecho esos diseños curriculares, yo hubiese agarrado nada más en cuarto, geometría plana, y en quinto, yo hubiese agarrado y pongo en la primera parte de quinto lo que es la geometría del espacio, lo que tiene que ver con cuerpo redondo, cuerpo truncado, que quedan eso. Entonces, hubiese agarrado y lo pongo de primero y después pongo lo que tiene que ver entonces con el tema de teoría de ecuaciones, exponentes y eso. Pero cuarto, y también el nivel de madurez que tienen los estudiantes en cuarto para dar toda esa cantidad de geometría, considero que es un desastre. O sea, desde mi punto personal, eso es lo que digo. Vuelvo y reitero. Usted como docente domina su contenido, usted ve su diseño curricular, que usted tiene su planificación y usted va a dar los contenidos de acorde al ritmo por los contenidos que tenga ese año escolar. Porque si usted aquí te dice el paso, o sea, en quinto usted tiene la posibilidad de que el estudiante le aprenda matemática, por lo menos los contenidos de matemática que usted tiene en quinto, usted puede hacer que el estudiante lo aprenda. Pues son pocos, usted puede irse el paso con ellos, pero en cuarto hay que llevarlo corriendo. Aunque el objetivo fundamental ahora del enfoque por competencia no es dar contenido, sino que yo alcance el indicador de logro. O sea, aunque cuarto tenga demasiado tema, si usted dio la mitad, si usted dio el 50% y yo lo aprendieron, es más significativo que ustedes el 100% no lo aprendan. O sea, lo correcto sería que el director o el técnico que sea supervisor tuyo no te llame la atención. Porque muchas veces los técnicos que saben menos que el profesor que está ahí, porque eso da vergüenza que usted tenga un técnico
que lo va a evaluar a usted y sepa menos que usted. Entonces, en muchas ocasiones va y dice, acá, profesor, pero usted va lentísimo porque estamos ya, el año está terminado, usted va por la mitad. O sea, lo importante no es dar contenido como antes, sino que el estudiante alcance la competencia. Entonces, si usted puede agarrar y irse al paso, o usted cree que usted puede enseñar bien y darle todo el contenido y ellos lo aprendan, eficiente, o sea, se celebra mucho. Entonces, ya usted puede ver lo fundamental cuando uno hace la planificación, cuáles son los elementos que uno saca. Uno saca los contenidos de la parte de conceptos, uno valora la parte conceptual, o sea, cuando tú estás trabajando un tema, te valora la parte conceptual, la parte de los procedimientos, que es procedimental, la parte de actitudinaria y valores. Son un elemento que tú consideras en tu planificación. Yo le hablaba de la metacognición. La metacognición es sumamente importante y es ahora algo que no se debe quedar en la planificación que se haga. O sea, hay gente que no le da mucho énfasis a eso, pero cuando usted trabaja en centro educativo, que sí conocen el nuevo diseño curricular, porque a veces usted tiene un centro educativo donde el director no sabe nada, ni se ha empapado, y los técnicos que mandan por ahí a veces saben menos, y usted puede trabajar ahí como usted quiera, de manera lo loco y desorganizada. Pero lo ideal es que usted trabaje de manera correcta, aunque los que están ahí no sepan, porque también es bueno saber trabajar de manera correcta, porque cuando usted está en el sitio correcto, si usted no sabe trabajar de manera correcta, va a tener problemas. Entonces, yo siempre digo que si yo voy a dar clase en el sector público, a mí me gustaría caer en un politécnico, porque, o sea, los liceos públicos están vueltos un desastre, tanto por las autoridades como por los estudiantes. Entonces, ojalá usted caiga en un politécnico. Ahora, y se trabaja de manera más correcta que en un liceo público, a veces que no, que se anda mal o loco. Hay muchos politécnicos también que andan ahora mismo a lo loco también, pero imagínense qué se puede hacer. Entonces, la metacognición es una parte que la deberían hacer los estudiantes, porque, o sea, el estudiante debe saber, o sea, en qué me puede servir eso, qué me falta para yo aprender eso, dónde yo estoy parado, qué yo domino, qué yo no domino. Entonces, esas preguntas orientadoras son sumamente de importancia. A veces uno las hace por hacerlo uno mismo ahí a lo loco. ¿Alguna pregunta con esto? Porque ya entonces yo voy a pasar a mostrarle algunas planificaciones que yo he elaborado. Entonces, como que para que tengan una idea, porque usted mismo crea su planificación y usted sabe lo que usted va a trabajar. Como yo le había dicho, el diseño curricular es flexible, la planificación no tienen que ser todas iguales, sino tener los elementos a considerar. Usted puede hacer en una sola columna las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ahí usted habla, lo implemento por separado, que yo voy a hacer como docente y luego que la clase la doy, ¿qué hicieron los estudiantes? Entonces, porque a veces uno lleva algo, pero el estudiante o sea, es innovador. Entonces, el estudiante puede decir, no, de esta manera me lo aprendo mejor y eso. Entonces, yo lo dejo para el final. Al final, no es obligatorio. Cada persona lo puede hacer ahí y obligar a los estudiantes que sigan ese programa. O sea, es obligado, dele por ahí. Pero si usted lo quiere hacer de manera más flexible, lo puede ser así. Algo que no quiero darle, o sea, no quiero hacer una contradicción con lo que nos enseñan. Yo recuerdo que una vez en práctica docente, José Alberto tiene la mano levantada. Disculpa, o sea, yo aquí no puedo ver si alguien puede hablar de una vez. Sí, bien, gracias. Buenas tardes. Me ha generado una gran duda el hecho de que cuando nos estabas hablando de las estrategias, yo estuve leyendo la que está en el diseño curricular, porque lo tengo en físico. Entonces, Ah, la duda es, ¿tenemos nosotros que hacer una planificación acorde a las estrategias que están en el diseño curricular o podemos agregar otras que según nosotros consideremos que pueden funcionar, que sean estas curriculares? pero claro, o sea, como yo dije al principio, el diseño curricular es flexible, o sea, eso es como una guía para el docente. Entonces, recuerden que el entorno social es muy diferente. A veces nosotros queremos dar clase en un centro educativo, pero no sabemos la tasa de delincuencia que hay por ahí, no sabemos, o sea, hay muchos elementos a considerar. Entonces, cada aula de clase es diferente porque tú tienes tal vez una tasa en ese sector de embarazo alta o a veces baja. Entonces, la estrategia tú la vas a adecuar a ese ambiente, a tu salón de clase, que ya tú conoces a tus estudiantes, tú sabes cómo ellos aprenden. Entonces, o sea, lo que nosotros tenemos en el diseño curricular es básicamente unas pautas para luego nosotros ejecutar de la manera que nosotros creamos que sea más pertinente. Bien, ¿te puedes responder ahí? ¿Se entendió? Sí, muchísimas gracias. A la orden.
Ruth tenía la mano levantada. Ruth, no sé si quiere decir algo. Sí. Bien, Ruth, nada. Iba a preguntar, o sea, estaba viendo cuando estaba buenas tardes, le bendiga a todos, disculpen. Iba a preguntar, era donde estaba la presentación del diseño curricular, donde están las competencias fundamentales y las competencias específicas. Yo realmente no estoy muy empapada con lo que es trabajar en registro, todavía no he trabajado en uno. Y vi que son similares las competencias específicas a los indicadores de logro. O sea, la pregunta es, los indicadores de logro son así siempre similar a las competencias específicas o son, es que no es lo mismo porque están en casillas diferentes, pero veo que son muy similares en sus definiciones. Bien, Ruth, deben ser similares, o sea, porque cuando nosotros vamos a poner una nota en el registro, nosotros vemos una competencia específica y vemos indicadores de logro que se derivan de esa competencia específica que estamos trabajando. Entonces, lo que pasa es que el registro, como dije, el diseño curricular lo tiene de una manera desorganizada. Yo diría que el registro sí lo organiza de la manera correcta, pero en muchas ocasiones nada más utilizamos el registro para poner una nota, o sea, nada más en el momento de pasar la evaluación es que utilizamos el registro y después entonces nos damos cuenta de la realidad. Entonces, ahora en este registro es bueno que nosotros constantemente tengamos el registro, nos sirve a nosotros como un recurso. O sea, nuestro único recurso ahora no es el diseño curricular, y está el registro. Bien. Ok. No, yo no sé si estoy Gracias. confundido, pero no sé si estoy confundido, pero esa Ru que respondió, yo creo que es mi compañera, es mi colega. Así es. Bien, entonces, como le decía a todos, tenemos que tomar muy en cuenta lo que es el registro y el diseño curricular a la hora de hacer una evaluación. Cuando hacemos la planificación, es simplemente agarrar lo que es el diseño curricular. Una cosa que yo siempre sugiero es que usted puede agarrar, tomar el registro y como está en el registro, poner la competencia específica como lo tiene el registro y poner los indicadores. Entonces, usted entonces va creando sus temas, secciones, con los indicadores que están ahí. Cuando vaya a planificar, ya usted no tiene ni siquiera, usted nada más va al diseño curricular a buscar el contenido de esta parte, pero ya usted tiene la competencia específica y los indicadores de logro que se relacionan, y eso es lo que usted va a trabajar y lo va a poner ahí. Y usted verá que va a coger menos lucha, o sea, y va a trabajar de manera más efectiva, porque si está valorando lo que dice donde usted va a poner la calificación, porque lo que muestra cuando viene un padre, cuando viene un técnico, dice que esa nota, el estudiante domina ese indicador, no sabe ni de dónde se los... A veces nosotros en el enfoque por competencia y en la flexibilidad del currículo, el diseño curricular, todavía no estamos como que muy en la realidad, diría yo, de la flexibilidad, porque yo tuve un maestro que me decía a mí que los indicadores de logro no se inventan, o sea, yo una vez hice una planificación de un tema y había como que los indicadores de logro como que no iban tan relacionados a eso que yo me enseñé en esa clase ahí. Entonces, yo agarré un indicador de logro y lo hice adecuado al tema, porque se una guía y yo creé mi indicador de logro relacionado a eso, que era lo que yo quería que yo alcance. Cuando él vio la planificación me dijo, ¿dónde te sacó eso? Vámonos al diseño curricular, no estaba ahí por ningún lado. Me dijo, ¿y por qué usted se inventó? O sea, eso no se inventa, eso está ahí. Y eso no es del todo así, o sea, como el currículo es flexible, eso es, como le dije, una guía. Usted sí puede crear un indicador de logro, que usted que domine el tema, que vaya de acuerdo al contenido que usted está trabajando, pero después nosotros vamos a poner la nota y nosotros vemos que la nota va vinculada a un indicador de logro en específico que no se inventan. Entonces ahí vemos que el registro o el diseño curricular no es del todo flexible, como se dice, porque si yo veo que algo no se relaciona, puedo crearlo como docente, porque supone que yo tengo las competencias y conozco de lo que estoy hablando, y yo puedo crear mi indicador relacionado que se relacione totalmente a lo que estoy hablando. Pero entonces, cuando voy a poner la nota, me inventé un indicador y yo pongo la nota por indicadores que no está. Entonces hay que tener como cuidado eso. Ahora, ¿qué usted puede hacer? O yo sugiero y eso de manera personal, que si usted ve que el indicador que está ahí no se relaciona totalmente con lo que usted quiere, usted puede buscar uno que se relacione, alguno que está ahí que sí está
cuando usted va a evaluar en el registro, pero ese tal vez con la misma palabra no diga lo mismo, pero vayan en relación. O sea, la correspondencia entre esos indicadores que usted esté trabajando. Eso es lo que yo recomendaría de manera personal. Bien, nadie más tiene preguntas, un aporte, lo que quiera decir, no sé. Bien, entonces, le voy a enseñar sobre alguna planificación que yo trabajo. Ahí se ve una planificación. Sí. Sí, se ve. Bien, en teoría, ahora mismo no es lo más recomendable usted hacer planificación, hacer una plantilla de planificación de secuencia didáctica, que es la planificación diaria, hacer la parte. ¿Por qué no es de manera lo que se recomienda que usted haga la mensual? Porque usted tiene que hacer la de unidad de aprendizaje, como hablamos ayer, que es la mensual. Entonces de ahí saca la secuencia didáctica. ¿Qué pasa? Que cuando usted nada más hace diaria, o sea, el que lo va a evaluar, el técnico que lo va a evaluar, usted le va a entregar su planificación, porque usted tiene un evaluador, un coordinador, usted también tiene un coordinador de área, que usted tiene que, o sea, que supervisa su trabajo. Cuando vea su planificación, si usted tiene un viaje de planificación diaria, es tedioso. O sea, imagínese usted siendo coordinador, y tiene un profesor, usted tiene que evaluar, usted tiene 10 profesores que evalúan, usted coordina planificaciones diarias aparte, y usted venga en cada uno de esos 10 profesores, de los 20 días aproximados que hay de clase, usted agarre a cada uno, esa 20, es mucho trabajo el que usted va a hacer. O sea, para usted como coordinador es complicado eso, usted agarra esos 20 PDF por individual. Ahora bien, si usted hace la planificación de unidad, la mensual, y luego usted hace la de secuencia ahí mismo adentro, como debería hacerla, usted nada más, cuando le vaya a revisar usted la del mes, usted le va a poner solo PDF, ahí, o sea, ahí está todo. Fácilmente, ni siquiera hay mucho que revisar. Ve ahí, ve cómo usted desarrolla la situación de aprendizaje y ve su planificación ahí de la parte de la unidad mensual, y no es ni siquiera que busca mucho, como usted tal vez desglosa eso, porque usted va a poner ahí los recursos que va a utilizar en ese mes, que después usted lo va sacando y por cada clase queda. Entonces, siempre es recomendable hacer la planificación, o sea, ya el modelo que nosotros tenemos que trabajar es una planificación mensual y de ahí ponerla diaria. Bien, la anual no obligatoria, y la anual, yo siempre digo que debe darle el centro a la planificación anual, porque usted pone una plantilla de un anual, es un trabajo que no es fácil. O sea, porque ahora, como las cosas se pueden hacer digital, dicen, no es fácil, no me copié y pegar, pero usted agarra y copia toda la competencia, todos los indicadores, todo los contenidos del año completo, del diseño curricular, en una plantilla, un trabajo que a mí mismo me daría pereza. Entonces, se supone que las planificaciones anuales por área, si se tienen ahí, son lo mismo todos los años. Entonces, eso en algún lado tiene que estar. Entonces, eso en muchas ocasiones, centro educativo donde usted trabaja, se lo da. Mire, esa es la planificación anual que nosotros tenemos. Usted ahí entonces la divide en la mensual que usted tiene, saca la mensual y luego la diaria. Hay centros que no trabajan diaria. O sea, yo he conocido centros educativos que trabajan semanal, no hacen planificación diaria, sino semanal. Muchos ni siquiera la mientan la semanal. A mí me gusta también mucho trabajar con la semanal. Entonces, yo tengo alguna plantilla de planificación tanto diaria, mensual como semanal. La que yo no tengo es la anual, porque yo, o sea, yo no me voy a poner a hacer un anual. Entonces, o sea, para destacar algunos puntos, por ejemplo, cuando usted hace su planificación, si usted quiere, usted le pone aquí arriba donde está el logo de educación, usted le pone el logo del centro donde usted trabaje. Si usted trabaja en el sector, obviamente, público, ninguna, o sea, es muy raro usted encontrarse una escuela que tenga logo. Hay escuelas que tienen su logo, porque hay centros educativos que se llaman, no sé, Juan Pablo Duarte, y tienen un logo ahí con Juan Pablo Duarte. Pero si no tiene logo, yo siempre, eso ya de manera opcional, que usted adorne lo que usted tiene. Usted no tiene que estar adornando, lo importante es que se vea. Pero, como yo siempre digo, que la planificación es alguien que te la va a supervisar, ¿sabes? Tú debes tener eso que llame la atención del otro, o sea, este trabajo está ordenado, esto no hay mucho que buscar, o sea, ahí está la información de manera clara. Lo que somos de matemáticas sabemos que cuando uno hace una demostración, uno debe hacer una demostración de manera clara para que el que la está leyendo la pueda entender, porque usted argumenta de su manera, o sea, de la manera que tú crees que es la correcta con tu palabra, entonces el otro debe entender lo que está leyendo. Entonces yo siempre le doy énfasis a poner la cosa clara.
Cuando usted hace su planificación, usted destaca lo que es el centro educativo, el docente, te pone su nombre, el grado al cual va dirigida, porque o sea, eso es fundamental que usted lo ponga, el grado y la sección, porque usted puede tener la sección, el tiempo de la clase, te pone el periodo asignado. En el periodo asignado, recuerden que ayer hablamos que se trabaja P1, P2, P3 y P4. Son los periodos que usted va a poner. Ahí se sabe en qué periodo que se está situando esa competencia y ese indicador que está trabajando. Pone las competencias fundamentales. Las competencias fundamentales, cuando usted ve ahora en la planificación que le voy a enseñar un esquema de la que está la mensual y la secuencia didáctica, ahí usted no pone una sección con competencias fundamentales porque ya te la puso en la mensual. Entonces la diario usted no la va a poner. Y entonces tiene una parte para el tema. Ahora bien, lo que tenemos esta parte aquí. Si usted se fija, yo le dije que tengo 2 columnas para actividades de enseñanza y aprendizaje. Entonces hay gente que la hace en pegado. Yo al principio, cuando empecé a hacer planificación, yo lo que era hacía las 2 juntas. Yo hacía actividades de enseñanza y aprendizaje. En cierta manera, es más cómodo que usted como docente hacer al lado pegado porque usted tiene que hablar menos. O sea, usted está poniendo ahí actividad de ciencia y aprendizaje. Yo voy a hacer esto, el estudiante hace esto, listo. Pero cuando usted lo tiene por separado, a veces usted, no sé, se emociona y hasta argumenta más, porque me pasa en el tema de emocionarme. La competencia específica y los indicadores relacionada al tema que yo voy a trabajar, por eso está vacío ahí. Debo saber el tema. Los recursos que usted va a utilizar, usted puede poner los recursos y dividirlo y decir prácticos y tecnológicos. Por ejemplo, práctico que usted utiliza marcador cuando está en la pizarra, parte de sus recursos, su borrador, parte de sus recursos, materiales tecnológicos, una diapositiva, una presentación, y usted tiene los materiales que son manipulativos, o sea, lo que usted puede manipular, usted puede traer una maqueta de algo, etcétera. Entonces, ahí usted puede ponerlo. Entonces, usted tiene el tiempo. En el tiempo, usted sabe que usted tiene en la clase un inicio, desarrollo y cierre. Eso va a variar de cómo usted lo quiera hacer. O sea, lo que han dado neurociencia, saben que en la neurociencia siempre es bueno tener el efecto de primacía y el efecto de recesia que sea alto. O sea, el efecto primero del estudiante que sea alto. O sea, agotar más tiempo en el inicio y en el final, que es lo que ellos se llevan, que en el desarrollo. Eso usted lo adecua como usted quiera, eso es lo que dice la neurociencia, usted no tiene que ir de acuerdo con eso, si usted quiere va de acuerdo, y eso de manera personal. Porque, por ejemplo, yo que soy de matemática, no me veo como quedando muy bien el contenido, totalmente como que al principio llega así, sin entrar como muy bien en el desarrollo y da casi todo el contenido, pero eso va a depender mucho. Y también usted puede idear estrategias que le favorezcan esa parte. Entonces, ¿ninguna pregunta? Bien, ¿se ve en la pantalla ahí? Sí, se puede visualizar. Sí, se puede ver. Bien, aquí yo tengo la que yo le dije que era de unidad de aprendizaje. Esa es la mensual. Entonces, yo tengo centro educativo. Te pone el nombre del centro educativo, docente, o sea, toda esa parte de arriba igual a la anterior. Grado al cual va dirigida, periodo asignado, cuál periodo está trabajando, tiempo y la fecha. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Que es fundamental la situación de aprendizaje. O sea, usted escribe aquí título de la unidad de aprendizaje, o sea, ahí va el título donde usted está trabajando, como nosotros vimos en el diseño curricular, que como todavía está abierto, lo podemos poner. En el diseño curricular yo tengo que estaría trabajando una unidad, yo la llamo, esa unidad que está aquí, el diseño curricular casi siempre da los nombres de las unidades. Esa unidad se llama teoría de ecuaciones, exponentes y logaritmos. Entonces, usted va allá a esa planificación y usted le pone ahí el nombre de la unidad de aprendizaje que está trabajando, el área matemática, el tiempo asignado. Tiempo asignado aquí no es como en el periodo, o sea, en el periodo lo pusimos arriba. El tiempo asignado es, como es mensual, supuestamente son en 4 semanas que usted va a dar eso, pero eso varía. O sea, por eso mucha gente le llama de que planificación mensual, pero en realidad se llama, por eso le dije, de unidad de aprendizaje. Porque como usted va a una unidad, hay unidades que varían. Usted puede trabajar una unidad en 3 semanas, en 2 semanas, en 4, que ya sería el mes, en 5, en 6, etcétera. Usted no la va a trabajar, obviamente, de que como que más de 6, que serían 7 o 8, porque mejor usted hace 2 meses y hace 2.
pero usted diría como que yo más suave, déjame hacerla, no será la manera correcta porque usted trabaja de manera efectiva. Usted debe hacer eso a como máximo, tal vez usted ponerle 5 semanas, porque mejor usted hace 2 de unidad de aprendizaje y hace 2 de 3 semanas mejor, en vez de usted hacer una de 6 semanas. Bien, entonces, en esta parte yo hice esta o sea, la idea de esta manera, esa plantilla, que yo tengo competencias fundamentales y yo puse las competencias fundamentales con una casilla de verificación. Usted la pone en un Word cuando usted habilita la parte de desarrollador, para después cuando yo esté dando esa clase, en esa secuencia didáctica que voy a hacer diaria, yo marco, o sea, yo voy a marcar cuál yo estoy trabajando en esa clase, que le pongo un clic y digo, bueno, estoy trabajando la de competencia de pensamiento lógico, la tacho, y digo, bueno, la de resolución de problemas, la tacho también, la comunicativa, bien, etcétera. Entonces, ahí usted la pone toda, usted tacha con la que usted va a trabajar. La situación de aprendizaje, aquí yo puse, para los que no saben, una definición de lo que era la situación de aprendizaje. Aquí dice, la situación de aprendizaje es un diseño elaborado partiendo de una problemática propuesta por los estudiantes, no por el profesor que va a decidir, y dirigida por el docente. La problemática que tienen los estudiantes, o sea, ellos plantean el problema que tienen, una dificultad, y usted como docente está ahí para dirigir ese problema. Usted va a utilizar los recursos, usted va a utilizar las estrategias adecuadas para dirigir esa problemática. Entonces, en la cual se desarrolla una estrategia aplicable en el entorno de aula. O sea, esa situación es la que usted va a resolver en 3, 4 semanas porque es sobre el contenido que usted está trabajando, sobre la unidad. Bien, entonces dice, para su elaboración, el docente debe diseñar varias preguntas, ahí estábamos hablando de la metacognición ahorita en la planificación, que pueden aterrizar a los estudiantes los problemas más importantes. Es bueno saber que el docente tiene que hacer un uso de los principios democráticos y nunca imponerles a los estudiantes cierta problemática que él considere importante. La idea es que él o la estudiante sienta la determinación de que los problemas han sido descubiertos por ellos y al mismo tiempo la selección de estos han salido de sus apreciaciones. O sea, como decía al principio, que no es que usted le va a poner a ellos la problemática, o sea, la problemática esta, no, la problemática la saben ellos, se ponen de acuerdo entre ellos, ¿verdad? Entonces, esa es la problemática que el docente está ahí para guiar. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Bien, seguimos. Entonces, tengo la parte de los contenidos. No, no hay Perdón, pregunta. Una pregunta. una pregunta. Bien. ¿En qué caso sería aplicable eso? O sea, por ejemplo, cuando tú hablas de problemática, ¿a qué exactamente te refieres? Cuando tú vas a dar, o sea, un tema, porque siempre que tú hagas la planificación mensual, que no que siempre que la hagas, sino cada mes cuando la hagas, de los meses, tú vas a trabajar por ejemplo, vámonos otra vez al diseño curricular, a mi tema, teoría de ecuaciones exponente y logaritmo. Yo hago ahí la planificación de la semana que voy a tratar, la de unidad. Pongo el tema. Los estudiantes tienen problemas con la parte de la ecuación de la recta dado 2 puntos. O sea, es casi imposible que el estudiante, cuando tú empieces una unidad, todos la dominen perfecto. O sea, no hay un problema porque desconocen, no saben de lo que tú le vas hablando. Hay un problema en lo que tú le estás explicando, lo que tú le quieres enseñar a ellos. Por ejemplo, en esta parte yo tengo que enseñar las cónicas y sus elementos. La ecuación de la recta da 2 puntos y dado 1 punto y la pendiente. Entonces, el estudiante sabe entre ellos, o sea, las dificultades que tienen para el tema. Entonces, de ahí nosotros ideamos la situación que debemos resolver en el camino de nuestra clase diaria que estamos dando. O sea, pues estamos evaluando un indicador. Entonces, la clase diaria que nosotros le estamos dando al estudiante, explicando los contenidos y para que él alcance un indicador, es que nosotros vamos dando la solución a la problemática, que al final cuando se haga la reflexión sobre la problemática que se dio al principio del tema, esa problemática esté resuelta, o sea, el estudiante no tenga problema con dado 2 puntos construir la ecuación de la recta o identificar los tipos de ecuaciones de la recta. Bien. Otra cosa, disculpe, quería enfatizar, también tengo entendido que cuando se hace la situación de aprendizaje, puede ponerse incluso con el nombre de los niños que tengan X situación. Me corrigen si no es así. Exacto, puede ser de esa manera. O sea, hay estudiantes que tienen más situaciones que otras, porque hay estudiantes, o sea,
como no todos aprenden al mismo ritmo y como le decía, cuando nosotros trabajamos el registro, no debemos trabajar al estudiante de manera personalizada para saber si no alcanzó un indicador y luego volver a evaluar ese indicador. Denme un momento, se va a apagar la PC. Bien, listo. Entonces, le decía que cuando nosotros ayer hablamos del registro, nos dimos cuenta que nosotros evaluamos un indicador de logro y si el estudiante no alcanzó ese indicador de logro, volvemos y lo evaluamos en otro periodo. O sea, eso es parte de su situación problemática, pero de la situación, o sea, nosotros primero planteamos la situación problemática de manera general cuando estamos hablando de la clase del mes. Pero a medida que se le va dando solución a ese problema, hay estudiantes que alcanzan la solución del problema, pero obviamente todo no es tan bonito y todo el mundo no tiene las mismas habilidades y destreza y puede hacer que en el camino se queden estudiantes que no hayan salido de la problemática que se planteó. Pero tú para ese estudiante, tú no vas a hacer una unidad de aprendizaje con el problema basado en ese solo estudiante. Entonces, en sí, tú trabajando un indicador con el que tú quieras alcanzar y ya tú debes, lo que tú debes tener en mente, la diferente salida que se le dieron al problema con tus estrategias que tú implementaste y tus recursos, que tú no lo puedes volver a repetir, porque se supone que él estuvo ahí en el proceso que tú diste la clase y él no lo alcanzó de esa manera. Entonces, tú no lo vuelves a implementar de la misma manera en él que él sí estaba ahí cuando tú diste el proceso. Entonces, hay que profundizar de manera con el estudiante y saber cuál es la manera en la cual él aprende para nosotros poder alcanzar el indicador de logro con él, porque lo importante es que él pueda aprender, o sea, alcanzar esa dificultad. Bien, entonces aquí tenemos los contenidos. La parte de los contenidos tenemos lo que son el diseño curricular, le da eso. Usted no tiene que inventarse eso de ningún lado. Conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, eso se lo da aquí. Usted viene aquí y eso te lo copia de igualito como está ahí. ¡Pam! O sea, esos son referencias porque, vuelvo y le digo, vi que es flexible el diseño curricular, usted lo puede inventarlo como hacer relaciones, pero entonces eso tiene contradicción cuando vamos al registro. El registro todavía yo creo que no es lo suficientemente flexible, pero eso te lo saca de aquí mismo. Te copia lo que está ahí, conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Bien, entonces volvemos aquí donde estábamos. Y aquí te tiene ahora la secuencia didáctica. La secuencia didáctica es la diaria que usted va a hacer. Esta, como es la última que yo hice, o sea, si ustedes se fijan en la planificación diaria que vieron anteriormente, esa fue una de las primeras planificaciones que yo hice. No tiene momentos. Por ejemplo, yo aquí pongo momentos. Ustedes quizá la puedan ver, diga que esta se ve, o sea, tengo demasiada columna, pero aquí la cosa como que yo la veo de manera muy ordenada. Yo tengo los momentos, en los momentos ¿qué es lo que yo voy a poner ahí? Simplemente inicio, desarrollo y cierre. O sea, los momentos de la clase, el inicio, el desarrollo y el final. Entonces yo por lo contrario, en la pasada lo tenía en las actividades. Primero, inicio. Entonces volvía y copiaba inicio y la otra que era, entonces no veía bien eso. Luego que yo la modifiqué, creo que se veía mejor de esta manera. Entonces luego tengo actividades de enseñanza igual, actividades de aprendizaje, que van a estar cada una relacionadas en el momento en el que se adecue. Tengo los indicadores de logro igual, eso no cambió. Pero si ustedes se fijan aquí, hay algo que sí, por ejemplo, yo sí pudiera como que tener o no tener en cuenta, porque en las competencias específicas yo la puedo poner, como yo sé que en el registro se evalúa la competencia específica directamente con su indicador, usted pudiera poner competencia específica y la columna del lado, indicador de logro. O si no, como le dije que es flexible, usted pone competencia específica, si usted la quiere hacer más sintética, e indicador de logro, o sea, e indicadores de logro. Entonces usted pone la competencia específica y luego indicadores de logro mismo dentro. O sea, eso es flexible, usted lo puede decir así y no está mal. Y está hasta más sintética, o sea, está de manera más corta. Si usted viene aquí, estas dos columnas yo las tengo por separado, usted la pone en una sola y tiene menos. Usted pone actividades de enseñanza y de aprendizaje.
tiene una sola, donde yo tengo dos ahí, momentos. Entonces te pone indicadores de logro, perdón, primero competencia específica e indicadores de logro. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, estas 4 casillas que están aquí, vamos a decirle 4, dependen de aquí donde yo puse proceso de evaluación de los aprendizajes. ¿Qué es lo que se involucra en la evaluación de los aprendizajes? Entonces, yo tengo estrategias según el tipo de evaluación. Estrategias para la evaluación diagnóstica. Entonces, más abajo tengo estrategias para la evaluación formativa y continua. Recuerden que le dije al principio que la evaluación era continua, o sea, era formativa. Usted no puede evaluar al final del periodo, sino que usted va evaluando día a día. Si usted le hace un diario reflexivo, que eso cabe en cualquier área curricular, usted lo va a estar evaluando día a día. El estudiante va a reflexionar qué aprendió, qué no aprendió, qué se puede mejorar, etcétera. O sea, estrategias para la evaluación sumativa. Entonces, ahí lo tengo por separado. Luego tengo estrategias y actividades para la evaluación metacognitiva. Ya hablamos de lo que era la metacognición, las preguntas de referencia que yo tomo. Tengo esa columna ahí. Lo de la metacognición de por sí, sería bueno que usted lo haga por separado, porque, o sea, no veo, o sea, yo mismo, cualquier otro lo puede ver y hasta sugerir y puede ser una buena propuesta, pero yo no veo dónde pone la metacognición con algo más, o sea, dentro de alguna evaluación de aprendizaje más. Entonces tengo técnicas según las estrategias de evaluación. Según la estrategia que yo utilice aquí, que yo tome, yo entonces tomo la técnica de evaluación. ¿Qué tengo luego? Los criterios e instrumentos de la evaluación. Instrumento de evaluación, tengo aquí uno, criterio de la evaluación. Entonces tengo diferentes, o sea, eso están enumerados. Dependiendo de lo que usted vaya a usar, usted le pone número ahí hasta 5. Usted viene aquí y desglosa. Instrumento de evaluación, pone lo que están ahí. Criterios para esa evaluación. Recuerden que los criterios es como una rúbrica. Cuando usted pone una evaluación, usted le pone cuáles son los criterios que usted va a tomar en cuenta. Si usted va a poner una diapositiva, si usted va a evaluar que sea bonita, que tenga muchos colores, que el contenido sea sintético, entonces usted lo pone ahí para que él sepa donde usted le está quitando puntos, o sea, donde es, porque en muchas ocasiones antes se evaluaba de una manera de que el estudiante no se le decía ni de cómo, o sea, se le decía, yo voy a corregir cuaderno tal día, traigan los cuadernos, o sea, pero aquí él sabe. Yo por lo regular implemento una metodología que fue una que utilizó un profesor que tuve. Él decía, ustedes ya aquí con 100 puntos, ustedes son los que lo pierden. Yo les regalo, se lo doy a ustedes 100 puntos. Ustedes tienen 100 puntos, el cuaderno vale 10, usted no trajo el cuaderno, tiene 10 menos. Entonces, distribuir los puntos, o sea, la evaluación que usted hace debe, o sea, no debe ser una evaluación totalmente cerrada, de que usted, todos los estudiantes, como dije, no aprenden igual, usted no puede agarrar y poner en la evaluación 50 puntos de examen, por poner un ejemplo, donde hay otro que le alcanzó el indicador de logro y se lo dio a demostrar cuando hacía una presentación, una exposición, le dio a demostrar que se sabía el indicador, pero usted le puso un examen de manera general a todos, o había uno que era tímido. Los contenidos que relacionan a ese indicador, entonces si él lo alcanzó ese estudiante, se deben tener eso muy en cuenta. Entonces, medios y recursos didácticos, ¿cuáles son los recursos que usted va a utilizar para esa evaluación? Si usted va a evaluar con una exposición, o sea, cuál es el material, cuál es el recurso, usted utilizó Canvas, si usted tiene, no sé, el recurso que usted utilizó fue PowerPoint, si usted utilizó no sé, una aplicación en específico para asignar una evaluación, no sé si fue Edmodo, Schoology, Kahoot, entonces eso es lo que usted va a poner, los medios y recursos didácticos. Bien, no hay preguntas de esta parte. Si ustedes se fijan aquí, recuerden que yo les dije que lo que hace el docente en la planificación, lo que el docente puede idearse, son las estrategias de enseñanza, que cómo él va a enseñar ese contenido y la de aprendizaje que él va a poner a los estudiantes para que adquieran ese conocimiento cuando se lo esté enseñando. Entonces, los recursos también, el profesor que lo toma, cuáles recursos él va a utilizar para eso, o qué evaluación él se va a idear para eso, de qué manera él va a evaluar eso. Y la metacognición, o sea, por ejemplo, los indicadores, usted lo copia igual, dijimos, la competencia específica, general, o sea, no hay muchas cosas que usted tenga que inventarse aquí, porque no es que usted va a decir todo lo que usted va a hacer en la clase, porque imagínense usted que usted tenga que dar
una clase, no sé yo, un bloque de 90 minutos, que serían 2 periodos de 45 minutos, 90, y usted vaya a detallar lo que usted hizo en esos 90 minutos. O sea, usted de manera sintética hace lo que va a hacer. Yo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en la que son de enseñanza y la que son de aprendizaje. Tengo, para introducir la clase, el maestro les indicará a los alumnos que busquen en la página de clase una encuesta para que el docente pueda identificar el ánimo del día en la clase. O sea, eso son quizás una estrategia que usted utilice para romper el hielo con los estudiantes. O sea, llegué, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Muchas personas utilizan la estrategia de la recuperación de los saberes previos cuando llegan primero para saber si ellos se recuerdan qué dimos ayer, dónde estábamos, qué pudimos aprender. Disculpen. Entonces, es muy conocida esa. Bien, entonces aquí les mostraré algunas, o sea, no simplemente esa. Yo tengo esa. Hay otra también que dice que es de la unidad de aprendizaje, que es de esta manera. Esta está más sintética, ustedes fíjense, tienen menos columna, entonces todo depende de cómo usted quiera trabajar, porque a veces que usted quiere hacer muchas cosas, quiere hacer pocas, entonces usted decide cómo hacer su planificación, cuántas columnas usted le va a poner, o que tiene, vuelvo y reitero, los elementos principales lo tiene que tener. ¿Cuáles son los elementos principales? Las actividades de enseñanza y aprendizaje. O sea, la estrategia de enseñanza y aprendizaje, usted la puede tener junta o separada, usted lo tiene que tener obligado, un elemento. La metacognición, o sea, las preguntas usted tiene que tener ahí, orientadoras. Los indicadores de logro, los recursos. Inclusive, usted no tiene obligatoriamente que tener la parte de los contenidos que son conceptuales, actitudinales, procedimentales en su secuencia didáctica diaria. Si usted hizo la mensual ya arriba y usted lo tiene ahí, usted no tiene que tener la diaria obligatoriamente. Hay gente que la pone, otro no, pero ya eso depende. Para que no se nublen de pensarnos de que todo se hace de una misma manera. Está esta que está aquí, esta no es, esta me la facilitaron, o sea, esta no la hice yo, pero este fue el esquema que se creó cuando las clases se estaban dando virtual. O sea, este esquema se creó y se facilitó a muchos docentes para la clase virtual. ¿Y qué nosotros podemos ver aquí? Por ejemplo, aquí está la de unidad de aprendizaje encima. La situación que vimos allí, las competencias fundamentales, todos los indicadores de logro, la competencia específica, los contenidos. Ahora bien, como recuerden que cuando vino la pandemia la modalidad cambió, aquí vemos algo agregado que dice modalidad. Entonces la modalidad yo tengo si es presencial, si es sincrónica o si es asincrónica. Tengo recursos de apoyo. Ahora los recursos cambian, porque si la clase virtual, ya ahí por ejemplo ellos tienen que Moodle, que Google Meet, que son Gran Facebook, si no tienen una plataforma en específico o un aula virtual. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje, ustedes se fijan, aquí está por separado también, ponen por separado, que me gusta de esa manera. Entonces, ustedes ven los momentos ahí, de manera vertical, inicio, desarrollo y cierre. Entonces ven las actividades para la evidencia de los aprendizajes. Ven que si es sincrónica o es presencial, todo depende. Si es sincrónica, yo voy a tachar lo que sea sincrónico, porque o sea, si yo no tengo el estudiante ahí para evaluarlo y no me está entregando un portafolio así en físico, no estoy haciendo trabajo grupal y que yo pueda ver o la exposición, entonces todo depende de lo que usted vaya a utilizar, si la clase es presencial o es virtual. Entonces, la sincronía, o sea, si es asincrónica o es presencial. Los instrumentos de evaluación, si una rúbrica, una lista de contexto, nosotros lo vimos al principio, lo que usted utiliza. Actividades de evaluación. Entonces aquí sí vienen los indicadores, que es obligado porque usted va a evaluar un indicador en específico. El tipo de evaluación que va a dar, la técnica y los instrumentos. Bien, entonces eso es para la secuencia didáctica. Entonces usted se fija, a mí en realidad este esquema me parece muy interesante porque nosotros no debemos ahora mismo cegarnos a hacer una planificación o una plantilla de una modalidad en específico. O sea, la pandemia vino de repente y nadie se esperaba eso. Entonces usted puede utilizar un esquema así como está este. Usted lo puede crear adecuado como usted quiera. En dado caso yo lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Entonces usted puede ver esa plantilla y yo lo que digo que es interesante sigue haciéndolo así.
para que en el momento que llegue la virtualidad, que puede llegar, no sabe, con lo que sea, hay todavía centros educativos que están medio híbridos, porque la población a veces fue en aumento, inscribieron más estudiantes de lo que podían tener de manera física allá en el plantel. Entonces usted puede tener esa plantilla y ahí usted trabaja su parte virtual, su parte presencial, etcétera. Bien, entonces si no hay preguntas, nada que agregar, voy a dejar de compartir pantalla. Bien, entonces no hay preguntas. Si no hay preguntas ni nada que aclarar, para mí ha sido más que un placer compartir con ustedes. Me alegra mucho la motivación que muchos tuvieron de estar presente en el taller. Cualquier duda o inquietud que tenga, estoy abierto para poder responderle, y así también si alguien sabe algo nuevo que quiere compartir. O sea, yo como le dije, en el diseño curricular está todo. Si usted lee, hasta te puede compartir con los demás, así con sus compañeros. O sea, muchas personas cuando yo iba del taller me dijeron que yo debí cobrar el taller. O sea, tú tuviste que... O sea, usted debe tener esa voluntad de usted poder compartir con los demás lo que usted sabe. Entonces, además, es de manera virtual. No veo, yo dedicar tal vez 1, 2, 3 horas de mi tiempo de manera virtual para yo dar este taller cobrando. No veo como la necesidad. Y a nivel económico, o sea, todos necesitamos siempre, no es que nadie, pero sí, siempre es bueno compartir lo que uno sabe con los demás. Entonces, feliz resto del día, muchísimas gracias. Y como les dije anteriormente, aquí estamos a la orden para cualquier cosa dentro de lo posible que lo pueda ayudar, cualquier duda, poder responderle. ¿Puedo dar una opinión? Excelente, muchísimas gracias, de verdad. ¿Puedo dar una opinión? Sí, claro. Como decías, es muy bueno tener la disposición de ayudar, de compartir nuestros conocimientos, pero debemos tener algo en cuenta ya, nosotros como profesionales que somos, que el conocimiento no tiene precio, es lo primero, y que a diferencia de muchos talleres que cobran quizás 1.500 pesos, 1.000 pesos por el taller, si usted pone un precio de unos 200, 100, 300 pesos, pues no es que estaría cobrando, sino una ayuda, porque incluso la misma Biblia dice que el obrero es digno de su salario. O sea, no es que usted estaría cobrando el taller, sino que es una ayuda porque se está gastando energía, se está usando un equipo electrónico que costó dinero, nuestro conocimiento que tampoco son gratis, que los adquirimos, pero hay que estudiar. Usted en su caso tiene una beca, pero nosotros como profesionales, hay momentos que sí, que se deben dar gratuitos los conocimientos, pero debemos aprender a valorar nuestros conocimientos y saber que es un conocimiento que adquirimos en base a un sacrificio y que por lo tanto debemos recibir remuneraciones. Es mi humilde opinión. Muchas gracias, Ruth. Como le dije, para mí ha sido más que un placer, y siempre lo que se pueda estoy a la disposición, y de nada, para adelante. Ya ustedes saben que en el diseño curricular está todo lo que ustedes necesitan saber. Si ustedes leen, ustedes van a poder hacer evaluaciones de calidad, van a ponerse una buena planificación, que usted no se lo encuentre tan tedioso, porque mucha gente, me he topado con muchas personas que dicen, una planificación eso es sencillo, pero es sencillo porque usted no ha ido al campo laboral, usted lo que le han puesto a hacer planificación en la universidad, que usted ha tenido que hacer 1 o 2 ya, pero usted no se ha metido en una escuela a tener 5 secciones y hacer planificación para esos 5 cursos, porque créame que usted no diría que es sencillo. Cuando usted está en la realidad, usted se da cuenta que no es tan sencillo como se cree por la cantidad que usted hace.